16. Hebreos 11, 1 al 16. La enseñanza de hoy la he titulado El estrecho camino de la fe. Y hay un concepto de fe que quiero compartir con ustedes. Me pareció muy interesante este concepto. Y si hay un concepto que compre, como dice la gente por allí, ¿verdad? Es este concepto que dice que es un compromiso con Dios que no retrocede independientemente de las circunstancias. Repito, fe es un compromiso con Dios que no retrocede independientemente de las circunstancias. Ahora vamos a leer esta cita de esta porción de Hebreos 11 del 1 al 16. ¿Qué tal si lo leemos de forma alternada? Yo leo un versículo, ustedes leen el segundo y así hasta el 16. ¿Les parece? Entonces abran sus Biblias y vamos a leer estos 16 versículos. Dice el versículo 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a pedirle a mi esposa que me acompañe un momentico por ahí, o mejor dicho, los acompañe ustedes, ¿no? Vamos a leer todos al unísono. Vamos a leer al unísono. Es bueno, ¿verdad? Que se escuche bien la lectura para que entendamos. Los que no tienen Biblia entiendan lo que se está leyendo. Leo el siguiente versículo, que es el versículo 5, ¿verdad? Ok, leo el versículo 5, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que ellos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Amén. Hasta allí la porción para hoy. Muchas gracias.
dice que en Hebreos 11:1 dice que tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y qué es lo que uno espera? Bueno, lo que Dios ha dicho que nos va a dar, ¿verdad? Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esa es una de las tantas versiones que uno encuentra en la Biblia acerca del capítulo 11, versículo 1. Ahora, hermanos, la fe es uno de los principios bíblicos más mal utilizados entre los cristianos. Muchos manipulan este principio de la fe de tal manera que lo utilizan con fines comerciales. Miren, me da mucha pena decir esto, ¿no? Pero voy a dar uno de los tantos ejemplos, ¿no? Hermanos, si tú tienes fe, tienes que sembrar en mi ministerio. Bueno, no digo más. Es una de las tantas formas, hermanos, de manipular la fe, ¿no? Con fines comerciales. Otras personas lo utilizan para simplemente promover su propia personalidad. Y no voy a dar ejemplos, aunque tengo muchos ejemplos, ¿verdad?, que podría dar, pero quizás es muy penoso decirlo, ¿no? Hermanos, pero hay tantas personas que utilizan la fe. Yo tengo tanta fe y porque tengo fe va a pasar esto y esto otro. Y bueno, de X o Z manera simplemente se está manipulando, ¿verdad? La idea es que la fe no promueve al hombre, la fe promueve a Dios. Entonces el principio de fe se usa de tal manera que se utilice para promover al ser humano, ¿verdad?, al hombre, al instrumento. Imagínense un director de orquesta, ¿verdad? En este caso el director de orquesta es Dios, no somos nosotros, ¿no? En este caso, en la orquesta de Dios, tú y yo somos como la batuta, ¿verdad? O somos como el instrumento que se toca, pero no somos los directores de la orquesta, ¿verdad? Imagínense que al final del concierto que se le da a Dios, nosotros le demos la gloria a la batuta, le demos la gloria al instrumento. No, siempre aplauden es al director, ¿verdad? Y aplauden es a los músicos. Hermanos, en la orquesta de Dios, nosotros somos la batuta, nosotros somos el instrumento, ¿verdad? Pero no somos los protagonistas. Y es por eso que la fe, repito, exalta a Dios. Lo otro, hermanos, es que se ha tan mal utilizado la fe, que se utiliza inclusive para insultarnos, ¿no? Tú no eres un hombre de fe, yo sí tengo más fe que tú, etcétera. Nos caemos como en eso de los niñitos que pelean por ver quién tiene el juguete más grande, ¿no? Entonces la fe no es un juguete, hermanos. La fe es un principio que Dios dejó establecido para cada hombre. Y cada hombre debe tener tal medida de fe que con ella pueda decir: Dios, te glorifico con esto, ¿verdad? Te glorifico al creer en ti, al confiar en ti, al esperar en ti. Repito, no es competir, no es promover, no es explotar. Hermanos, lo cierto es que la ingenuidad de muchos es explotada a través de la fe. Hermanos, el camino de la fe es estrecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas, como lo dice la Biblia, han preferido vivir por sentimientos, otros por vista o circunstancia. Hermanos, pero Dios te invita a ti y me invita a mí a que vivamos por fe. Hermanos, si tú tienes mucha fe, dile a Dios: Señor, yo quiero ser un hombre de fe, ¿verdad? O yo soy un hombre de fe, pero no lo promuevas, ¿verdad? No tienes que andarle diciendo, ¿verdad? Porque repito, la fe no es para competir. La fe es para glorificar a Dios. La fe sí estimula, ¿verdad? Si tú tienes mucha fe, si yo tengo mucha fe, bueno, nuestra fe que sirva para estimular a otros a vivir por fe también, pero nunca para competir. Bueno, en primer lugar, el primer punto que yo quiero tratar en esta mañana lo he titulado: lo que dice Dios versus lo que dicen que Dios dijo. Hermanos, tengan allí abiertas sus Biblias. Yo no voy a utilizar la Reina Valera, voy a utilizar otra versión. Siempre me gusta utilizar otras versiones que a veces en ciertos párrafos como que son un poquito más sencillos en las palabras que utilizan. Las ideas son las mismas, hermano. Si usted tiene Reina Valera, Nueva Versión Internacional, dicen lo mismo, ¿verdad? O expresan lo mismo y algunas utilizan un lenguaje